Que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, su merced, cosas que pasan, su merced, que se pregunta uno, su merced. Sobre todo ese tema, Ignorita, se está preguntando mucho por el tema de los gobernadores, ¿no? Y lo que el mensaje que le quieren enviar al presidente de la República. Se llama la rebelión, Ignorita. La rebelión. Sí, señor, se rebelaron los alcaldes, su merced. Y los gobernadores y todo. Claro, Ignorita, así que tanto impuesto y que tanta joda, su merced. Eso obedece a una emergencia económica donde quedaron anunciados varios impuestos. Y los gobernadores dicen, pues nos ponemos a implantar los impuestos y después se echan para atrás. ¿Cómo quedamos? Son ya 17 gobernadores que se unen. 17 gobernadores en estos momentos, Jorge, porque esta emergencia económica establece especialmente impuestos a los licores, que son los que establecen impuestos a las regiones, que como y cada llegan y departamento financian impuestos a las regiones. Los que sabemos de aguardiente sabemos que cada departamento, por ejemplo, tiene su aguardiente. Y ahí, Óigame, por esos licores de las regiones es que llegan fondos a las regiones para la salud, para la educación y para otras rentas departamentales. Que existía el aguardiente costeño, yo no lo conocía. Aguardiente costeño, lo descubrí hace muy poco, porque uno conoce, pues, bueno, no podemos nombrarlos todos porque es una cantidad, pero el antioqueño, el taparroja, el líder, el platino del Chocó. El platino del Chocó, el amarillo. ¿Cuál es el costeño? El néctar. ¿Y Pues yo no lo conocía, lo conocí este fin de semana. ¿El de Boyacá es Onix? El Onix, por ejemplo, claro. El de Cundinamarca es el néctar. El néctar, claro. El de Caldas, que es famosísimo. Y claro, y de ahí el Cristal. Claro, Cristal. el Cristal. Que además le dio nombre al Once Caldas mucho tiempo. Sí, claro. Y los departamentos, como usted dice, Juanca, pues de ahí se financian para la salud, para tantas cosas. De ahí sale dinero para todo, Esteban. Y de ahí pescan en río revuelto las bandas criminales o los ilegales para que aparezca el contrabando y puede abrirse la puerta para que salgan esos recursos ilegales. Por eso los gobernadores del país están considerando medidas para suspender los efectos del decreto de emergencia económica e incluso no aplicarlo por excepción de inconstitucionalidad. Por eso ya se le llama la rebelión de los gobernadores. Andrés Carmona. Quien desató esta rebelión fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en la mañana de este jueves anunció que en su departamento no se aplicaría el decreto 1474 de 2025, con el que el gobierno busca establecer medidas tributarias en el marco de la emergencia económica y social decretada posterior al hundimiento de la ley de financiamiento. El gobernador Rendón explicó que uno de los puntos de mayor preocupación con este decreto tiene que ver con las modificaciones al impuesto al consumo y al IVA a los licores, y que buena parte de las rentas departamentales provienen de la industria licorera. En el caso de Antioquia, una industria que de cumplirse este decreto tendría que entregarle 720.000 millones de pesos al gobierno central. Que son recursos que se podrían crear en Antioquia o en cualquiera de los otros entes territoriales donde la fábrica de licores vende su aguardiente, su ron o cualquiera de sus productos. Tanto Rendón como los gobernadores agrupados en la Federación Nacional de Departamentos consideran que de aplicarse este decreto, el golpe llegará directamente a los consumidores, ya que un aumento en el impuesto al consumo, pero también un aumento en el IVA en temas como licores y cigarrillos, afectará a la ciudadanía en el precio final en bebidas como el aguardiente, el ron, el vino o los aperitivos. Incluso para mandatarios cercanos al gobierno, este tema genera preocupación. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Por lo tanto, el efecto que va a producir ese incremento del IVA lo sentimos nosotros en la disminución de esas rentas, y eso va a afectar la salud, va a aumentar el contrabando y, por supuesto, las rentas ilegales. Ahora, el gobierno nacional no vio con buenos ojos esta rebelión de las regiones, lo que podríamos llamar incluso una rebelión del aguardiente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, consideró como mal ejemplo esta decisión de los integrantes de la Federación Nacional de Departamentos. Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. El rechazo a esta decisión de los
El rechazo a esta rebelión de los gobernadores, a esta rebelión de las regiones o rebelión del aguardiente, llevó incluso a que el ministro de Minas, Edwin Palma, criticara a los mandatarios locales y a que el ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, anunciara acciones jurídicas por parte del gobierno nacional si desde las regiones se expiden actos administrativos inaplicando las medidas contempladas en la emergencia económica antes de que la Corte Constitucional determine si esta emergencia es viable o no. O no, y lo está estudiando, como nos contó ayer Carbona, nos contaba don Ricardo Espina, Ignorita. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, ¿qué mensaje le están enviando los gobernadores al presidente Gustavo Petro al rechazar los nuevos impuestos de la emergencia económica, su merced, Antón? Estas rebeliones tienen mucha historia, Ignorita, se han dado a través de muchos siglos. Hay una que se llamó la rebelión del whisky en Estados Unidos contra los impuestos que ponía el gobierno federal. Creo que fue Pensilvania el estado que se sublevó. Pero eso de no acatar las normas es complicado. Sí, existe la excepción de constitucionalidad establecida por la Constitución, en que un funcionario público que tenga razones de fondo para considerar que la norma es inconstitucional se abstenga de aplicarla. Pero aquí, más que razones legales, hay razones de conveniencia. Distinto es que la Corte Constitucional después encuentre que no había sustento para declarar la emergencia económica, pero eso no está relacionado directamente con el decreto de impuestos. El problema es que en esta polarización pues no se reconoce la legitimidad. La empieza el gobernador de Antioquia, que abiertamente tiene un enfrentamiento durísimo con el gobierno, sostiene que el gobierno Petro está en contra de Antioquia. Entonces, con esas retóricas se justifica cualquier cosa de estas, pero ahí es cuando las democracias empiezan a doblegarse, porque pues la ley hay que cumplirla. La solución es hablar con el gobierno. Lo que pasa es que en ese enfrentamiento político en que buscan ventaja política los gobernadores y el gobierno, pues se rompe el diálogo. Y eso solo perjudica a los ciudadanos. El tema de los impuestos a los licores, pues sí, es delicado porque de eso viven en buena parte los departamentos. Pero pues no quiere decir que sea bueno que los impuestos a los licores sean bajos y eso estimule el consumo de licor. En el mundo se está viendo una reducción de consumo de licor grande en muchas partes y pues eso tiene sus ventajas. Entonces aquí lo malo es esta deslegitimación de unos por otros, que ya llega al límite máximo de decir que el gobierno emite normas ilegítimas y se arrogan los departamentos el derecho a no cumplirlos. Ese es el caos. La patria boba. Ojalá el gobierno, que es el de mayor responsabilidad en esto, tome medidas no solamente de acusar a los gobernadores, sino de buscar salidas para que esto no siga erosionando la democracia. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué mensaje le están enviando los gobernadores al presidente Gustavo Petro al rechazar los nuevos impuestos de la emergencia económica a su persona? Pues mire, Ignorita, hace rato que en materia de respeto por la Constitución el gobierno dejó de ser el adulto de la casa. El presidente Petro, cuando se le ocurrió lanzar un famoso decretazo y pasarse casi que por encima de la Constitución y tener al país hasta el último minuto casi que al garete en materia constitucional porque no quería respetarla, pues generó en Colombia una sensación de permitirse ser laxos con esa Constitución. Afortunadamente en aquel momento se frenó eso y no pasó. Pero en esta oportunidad los mandatarios regionales, al no ser consultados con ingresos en las rentas que son de su propia competencia, pues sencillamente tratan de hacer política, igual que la que hizo el señor presidente cuando le pongo el ejemplo del famoso decretazo. Entonces está diciendo que entonces los gobernadores hacen rebelión porque como el gobierno la hizo, entonces la culpa es del gobierno también. Creo que, Jorge, aquí debe tener alguien... No, pero hay unas normas que hay que cumplir. De acuerdo. Por eso el gobierno... Hoy los gobernadores no pueden hacer eso, Jorge.
por la ley, pero lo que sí pueden hacer es política, como la hizo también el presidente en su momento con la idea del decretazo. Aquí todos están haciendo política, de lado y lado. ¿Por qué? Yo lo digo por el ejemplo que dio y las cosas, el presidente de tratar e insistir en un decretazo en aquel momento que en mi opinión era totalmente inconstitucional, y lo planteó el presidente de la República con algo que era muy delicado, como llamar a los colombianos a una consulta popular. Entonces, en este caso, ¿qué hicieron los mandatarios? Al no ser consultados, le repito, Jorge, yo me acuerdo al señor presidente de la República hablar todo el tiempo de descentralización y de la importancia del respeto a la descentralización. En ese decreto, cuando él toma esta decisión de meterse en asuntos regionales, hombre, Jorge, legalmente no lo pueden hacer, pero políticamente están en todo el derecho de plantear su alegato, y en eso es en lo que están. Yo creo que no tienen razón en la materia constitucional y jurídica, pero tienen todo el derecho de hacer política y defender los intereses de su región, sobre todo cuando se trata de ingresos para resolver problemas tan importantes como la salud de sus departamentos, Jorge Alfredo e Ignorita. Ahí está, Ignorita. Gracias, don Pedrito. Hay que esperar también lo que diga la Corte, eso es cierto. ¿Y cuál es el argumento de los gobernadores, lo que contaban Carmona y Juan Camilo? Hablábamos con Pedro y Álvaro, Ignorita. Pues esperemos a ver si la declaran es constitucional o no. Entonces, pero imagínense donde esto se arme el rollo. Esperemos a ver qué. ¿Esperemos? Sí. ¿Aquí qué? Este es un país que ha tenido... Yo pensé que con la Constitución del 91 íbamos a cerrar la guerra de constituciones. Todo el mundo se tira la Constitución. ¿Se tira la Constitución? Exactamente. Le tengo en línea al presidente Petro de Voz Populi. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban Hernández, presidente. Compañero de la mesa. Varias preguntas tenemos. Mire, ¿usted de verdad cree que con el aumento del salario mínimo, queremos empezar por ahí, en más de 23%, no va a haber alzas? Elemental, mi querido Watson. ¿Qué? Yo no sé ustedes por qué sufren tanto con la famosa inflación. Si cada vez que saco algo adelante lo desinflo a todos. Ah, claro, sí, que desinflado. Y no se preocupen, compañeros, por el precio del corrientazo, que ese va a seguir como estaba, porque así no les guste yo con mis reformas, voy a seguir votando corriente. Claro. Compañero Hernández, cuénteme, yo pienso presidente. tanto en los alimentos para mi Colombia querida, mi Colombia humana, sí, señor, que mi gobierno es como un menú de restaurante. No me diga, ¿cómo sería? A ver, cada vez que doy una alocución, dejo el país hecho un sancocho. Claro. Soy como el mejor mondongo, porque con las amenazas de Trump ya tengo callo. Claro. Lo que me digan mis asesores, me importa un chorizo. Al hijo que no cría, quedó con la billetera rellena. Sí. Con los guerrilleros soy muy buena papa. Buenísimo. Mi ex esposa Verónica, los viáticos le sacó mucho jugo. ¿Y de qué manera? El cambio prometido sigue en mora. Y todo lo malo que digan de mí me importa un lulo. Ah, sí, hemos visto que le importa un lulo. En cuentas, digamos, resumidas, presidente, para usted, ¿no va a subir ningún alimento? Tal cual. Gracias, presidente. Un abrazo para todos, compañeros. 6 de la tarde, 47 minutos en Voz Populi de Blue Radio. Oscar Iván Castaño es Voz Populi.